A ver, ¿nos ha pasado alguna vez eso de estar en una conversación y de repente cuando termina te das cuenta de que no has escuchado nada? Que solo estabas, no sé, esperando tu turno para hablar, preparando mentalmente la siguiente frase, la defensa perfecta o el argumento ganador. Pues hoy vamos a meternos de lleno en un texto que, la verdad, es fascinante y trata justo de esto. Se llama El arte de escuchar, la cirugía mayor del yo. Y la premisa central es, como poco, impactante. Viene a decir que oír es un acto fisiológico, bueno, normal, pero que escuchar de verdad es uno de los actos más raros y transformadores que existen. Nuestra misión aquí es desgranar por qué, según este autor, escuchar es tan difícil y por qué lo describe como una cirugía para nuestro propio yo. Es que esa distinción es la base de todo. El texto hace una diferencia radical entre oír y escuchar. Oír es pasivo, es la vibración del tímpano, un dato sensorial sin más. Pero escuchar, en cambio, se presenta como una forma de percepción tan directa, tan total, que puede disolver nuestras defensas más arraigadas. El principal obstáculo, la razón por la que casi nunca lo hacemos, es una estructura interna que el texto llama el yo. Mientras ese yo esté operando para defenderse o para reforzarse, la escucha real es sencillamente imposible. Imposible. Vaya, esa es una palabra muy fuerte. Y creo que el texto le pone un nombre muy gráfico a ese obstáculo, a esa voz interna que lo impide todo, ¿verdad? Habla de un ventrílocuo. ¿Qué es eso exactamente? Es una metáfora brillante, la verdad. Sirve para describir esa máquina narrativa interna que tenemos todos. La idea que plantea es que no escuchamos la realidad con los oídos. O sea, oímos un sonido y al instante esta voz interior lo interpreta desde el archivo. Y este archivo es, pues, toda nuestra memoria, nuestras experiencias, miedos, deseos, todo. El ventrílocuo es, en esencia, el guardián de la imagen que tenemos de nosotros mismos, lo que el ensayo llama nuestro personaje. O sea, que no reaccionamos a lo que la otra persona dice, sino a la historia que nos estamos contando sobre lo que dice. Exactamente. El proceso que describe es casi instantáneo e inconsciente. Alguien nos habla y el ventríloco busca en su archivo, lo compara con lo que ya sabe, decide si es una amenaza o un refuerzo para el personaje y entonces respondemos. Pero no respondemos al hecho objetivo, sino a nuestra propia interpretación. Es una reacción a nuestro propio ruido interno. Un momento. Si cada uno está reaccionando a su propio ruido, ¿eso significa que casi nunca hablamos con el otro, sino con una versión que nos inventamos? ¿Que la mayoría de diálogos son en realidad monólogos disfrazados? Esa es la conclusión demoledora a la que llega el texto. Pueden haber dos personas en una habitación, conversando, pero en realidad cada una está atrapada en su propio monólogo interior. Cada una está dialogando con la voz de su propio ventrílocuo. Lo resume en una frase que para mí es clave. El ego no escucha al otro. Se escucha a sí mismo interpretando al otro. Por eso, dos personas pueden hablar durante horas sin encontrarse nunca. Están en la misma sala, pero en universos perceptivos completamente distintos. Me recuerda totalmente a una vez que mi pareja me dijo, tenemos que hablar del presupuesto. Y yo, inmediatamente pensé que me iba a recriminar por un gasto que había hecho. Estuve toda la conversación a la defensiva, preparando mis argumentos, y al final solo quería planificar las vacaciones. No escuché ni una palabra, solo a mi ventrílocuo asustado. Ese es un ejemplo perfecto. El dato objetivo era presupuesto. La interpretación del ventríloco fue ataque. Y toda tu experiencia se basó en la interpretación, no en el dato. Entiendo. Y lo que me parece más interesante es que el texto argumenta que este fracaso no es un fallo moral, no es que seamos malos por naturaleza. Sugiere que es un fallo estructural. El sistema está diseñado para no escuchar. De hecho, identifica 4 fuerzas concretas, 4 saboteadores, que hacen que la escucha real sea casi imposible. Así es. Y el primero es lo que llama la resistencia inmediata. El yo, ese personaje que hemos construido, siente cualquier observación que no lo reafirme como una amenaza existencial. Entonces, la reacción automática es defenderse, justificarse o atacar. El objetivo no es comprender la verdad, sino, como dice el texto, no caer. La conversación se convierte en un campo de batalla para la supervivencia del personaje. O sea, que si alguien te dice algo tan simple como, oye, ¿te has olvidado de sacar la basura? El ventríloco no oye eso. Oye, me estás llamando irresponsable, incompetente.
Y ahí salta la defensa. Precisamente, la información objetiva, que es, la basura sigue ahí, se traduce inmediatamente en un ataque personal. Me estás juzgando. Y a partir de ahí ya no hay diálogo posible, solo defensa o contraataque. La energía se va en proteger al personaje, no en solucionar el problema de la basura. Vale, entiendo el primero. ¿Cuál sería el segundo saboteador? El segundo es el trasfondo como filtro deformante. Esto significa que nunca escuchamos desde un presente limpio. Siempre escuchamos a través del filtro de nuestro pasado. Heridas, creencias, expectativas, todo lo que hemos acumulado. El oído recibe el sonido, pero es el yo, con su trasfondo, quien selecciona qué parte le interesa y cómo lo interpreta. El ensayo usa aquí una metáfora muy potente. El sonido entra limpio, la interpretación sale sucia. Es como si lleváramos unas gafas de sol puestas todo el tiempo y nos hubiéramos olvidado de que las llevamos. El color que vemos no es el color real. Si mi jefe me dice buen trabajo, pero en un trabajo anterior me despidieron después de un halago, probablemente no escuche el cumplido. Buscaré la amenaza oculta. Exacto. Tu trasfondo, tu archivo, contamina la percepción del presente. No estás escuchando a tu jefe actual, estás escuchando el eco del anterior. El tercer saboteador se deriva de esto, y es la maquinaria de defensa. Esta se activa automáticamente en cuanto surge una verdad que podría desestabilizar al personaje. ¿Y qué forma toma esa maquinaria? Pues el texto da ejemplos muy claros. La justificación. Llegué tarde, pero es que el tráfico estaba imposible, en lugar de admitir que salimos con el tiempo justo. La culpa. Sí, el proyecto falló, pero es que el otro departamento no entregó su parte a tiempo. O la intelectualización, que es muy sofisticada. En lugar de decir, me dolió lo que dijiste, hablamos de patrones de comunicación ineficientes. Claro, o simplemente cambiar de tema. Eso es. El objetivo de estas maniobras no es la claridad, sino preservar la estructura del personaje a toda costa. Y queda uno, el cuarto. El cuarto es el hábito como prisión perceptiva. Este es fundamental. El autor sostiene que el yo no es una entidad sólida, sino una colección de repeticiones, de patrones. Ver un hábito con claridad, en el momento en que ocurre, lo debilita, porque expone que solo es un mecanismo automático. Por eso el ego protege la repetición con todas sus fuerzas, porque, como dice el texto, sin repetición no existe. Es decir, si yo siempre reacciono con enfado cuando me critican, ese hábito es una de las paredes de mi celda. Y el ventríloco hará todo lo posible para que siga reaccionando así, porque ese enfado es parte de quién soy. Verlo como un simple mecanismo le quita poder. Exacto. Estos cuatro saboteadores operan juntos, creando un muro casi impenetrable. Impiden que la información del exterior llegue de forma directa. Todo es filtrado, traducido y deformado para que el personaje que creemos ser, pues no sufra ningún daño. Vale, esto es. A ver, es bastante desolador. Si estamos constantemente saboteándonos con esta maquinaria interna, ¿es la escucha real siquiera posible? O sea, si todo eso es lo que no es escuchar, ¿qué es escuchar de verdad según este texto? La definición que propone es radicalmente simple y por eso mismo muy profunda. La escucha real es un acto de silencio. Un silencio interior tan profundo que el ventríloco no puede operar. Se queda sin material con el que trabajar, ¿sabes? Sin memoria a la que recurrir, sin futuro que proyectar. Pero, ¿cómo se consigue ese silencio? ¿Es una técnica? ¿Hay que meditar durante años? Porque si yo intento estar en silencio, mi mente empieza a gritar aún más fuerte. Es una pregunta clave, sí. Y el texto es muy claro al respecto. No se trata de una técnica o un método. De hecho, la propia pregunta ¿cómo escucho? Ya es una señal de que no hay escucha. Es el pensamiento intentando controlar el proceso, buscando una nueva herramienta para su archivo. La escucha real es algo completamente distinto. Es la ausencia de ese controlador. Entonces, no es algo que se hace, sino, a ver cómo lo digo, es algo que sucede cuando dejas de hacer todo lo demás. ¿Algo así? Exactamente. Se describe como observar sin juzgar, recibir sin traducir, atender sin intervenir. Es simplemente percibir un hecho, una palabra, un gesto, un sentimiento, sin el impulso inmediato de querer modificarlo, analizarlo o catalogarlo. No se trata de estar de acuerdo o en desacuerdo. Es un estado de pura percepción, sin el comentario del ventríloco. Cuesta imaginarlo en la práctica. El texto utiliza una analogía muy buena.
la de una alarma de incendios. Cuando suena una alarma, no nos paramos a analizar la calidad del sonido, ni a debatir sobre sus implicaciones filosóficas. No, claro, sales corriendo. O buscas el fuego. Exacto. Hay una percepción directa de un peligro, y la acción surge de esa percepción, sin necesidad de un intermediario que lo piense. Respondes desde una claridad inmediata. El argumento es que la escucha real funciona así. La percepción es suficiente. La acción correcta, si es que se necesita alguna, surge sola de esa claridad, no de un análisis mental. Esto nos lleva a la idea más radical del texto, que es la de la escucha como cirugía. El autor afirma que escuchar de verdad es peligroso. ¿Peligroso? ¿Por qué escuchar podría ser peligroso? Porque, y cito, puede destruir al personaje. Es una cirugía mayor del yo. Es peligroso para esa estructura ficticia que hemos pasado toda la vida construyendo y defendiendo. Cuando escuchas de verdad, sin filtros, la verdad de la situación entra directamente, y esa verdad puede ser incompatible con la imagen que tienes de ti. ¿Y cómo opera esa cirugía? ¿Qué es lo que corta? Pues describe 4 efectos. Primero, el cerebro entra en operación directa, percibe una verdad y actúa sin pedirle permiso al yo. Si ves que has sido injusta, la percepción directa de esa injusticia ya es el cambio. No necesitas decidir ser justa. Segundo, el hábito queda expuesto. Verlo en su totalidad, sin justificación, lo debilita. El patrón deja de ser la única opción. Entiendo. ¿Y los otros dos? Tercero, dice que el tiempo psicológico se detiene. En la escucha real no hay un pasado que interpreta ni un futuro que se desea. Solo hay un presente, el instante de la percepción. Y cuarto, como consecuencia de todo, el ventríloco pierde su autoridad. La narrativa interna se queda sin suelo, no puede traducir un hecho que se percibe en silencio. La voz del ego se apaga. Esto me hace pensar en nuestra cultura de consumo de información. Acumulamos conocimientos de libros, conferencias, vídeos, incluso de análisis como este, creyendo que eso nos va a cambiar. ¿Es posible que, según esta visión, solo estemos entreteniendo a nuestro ventríloco? Es una crítica central del texto, totalmente. Llama a ese fenómeno información sin transformación. El yo es tan astuto que convierte incluso la sabiduría en entretenimiento, en un objeto más de consumo. El conocimiento se vuelve un muro más para defender al personaje. Soy una persona que sabe mucho de esto, no un puente para conectar con la realidad. Se convierte, como dice, en una decoración más para las paredes de la celda. Es una acusación muy fuerte, ¿eh? Por eso la instrucción que del texto es tan directa y tan chocante. Deja los libros un tiempo. Mira tu vida sin intermediarios. El conocimiento acumulado no sirve de nada si no hay una observación directa del propio mecanismo interno, del ventríloco en acción. Vale, si acumular conocimiento no es la respuesta, entonces, ¿cuál es el verdadero punto de giro? ¿Qué es lo que produce un cambio real, según este ensayo? Aquí el autor introduce una distinción que es crucial, la diferencia entre entender y ver. La transformación no ocurre cuando entendemos algo con la mente, cuando lo conceptualizamos y lo archivamos. Ocurre en el instante en que lo vemos directamente, en tiempo real. ¿Qué significa ver en este contexto? ¿Es como una epifanía o algo así? Ver aquí no es un acto intelectual, es recibir un hecho en el filtro del yo. Es pillar a tu propio ventríloco con las manos en la masa. Por ejemplo, no es entender que tienes la costumbre de interrumpir, es verte a ti misma en el preciso instante en que abres la boca para interrumpir, sentir el impulso, la tensión. En ese microsegundo de pura observación, sin juicio, algo cambia. ¿Y qué ocurre en ese momento de ver? El texto dice que en ese instante, el hábito pierde su continuidad. El pensamiento, que necesita tiempo para operar, se detiene. Y lo más importante, el ventrílocuo pierde su micrófono. En ese momento el personaje queda completamente expuesto. La escucha de ese impulso, el verlo tal cual es, se convierte en libertad. La libertad de no seguirlo automáticamente. Es una idea muy potente, la verdad. Escuchar es entonces permitir que la verdad nos atraviese sin ser bloqueada por la memoria, por el archivo, por la defensa. Es dejar que la cirugía ocurra. Exacto. Es una rendición. Pero no una rendición pasiva y derrotista, sino un acto de inteligencia máxima que reconoce que el mecanismo de defensa es la fuente del problema, no la solución. Es finales del texto. Quien escucha cambia, quien oye repite. Oír, que es lo que hacemos casi todo el tiempo, solo sirve para alimentar el hábito, para mantener el conflicto y reforzar las paredes de la celda. Escuchar, ese acto tan raro, lo disuelve todo y revela el hecho tal cual es.
Y por eso el autor concluye con la afirmación más provocadora de todas. Escuchar es el acto más subversivo que puede realizar un ser humano. Subversivo porque va en contra de la estructura misma del ego, que es la base de nuestra sociedad, de nuestros conflictos. Es un acto de rebelión contra la propia programación. Es subversivo porque implica la muerte del personaje, el fin del intérprete, para dar paso a lo que el texto llama el organismo libre, que simplemente responde a la realidad de forma inteligente y directa. En definitiva, lo que el texto sostiene es que la solución a nuestros problemas tanto individuales como colectivos no es oír más cosas, no es acumular más información, es aprender a escuchar lo que ya está ahí, tanto fuera como dentro, pero sin la interferencia constante de esa voz que lo traduce todo. Pues me quedo con una reflexión final que se desprende de todo esto. La próxima vez que estemos en una conversación, quizá el experimento no sea intentar escuchar mejor, que ya hemos visto que puede ser una trampa del pensamiento. ¿Y entonces cuál sería? Quizá el experimento sea simplemente observar al ventríloco. Notar, sin juzgar, cuándo aparece, qué dice, qué miedo está intentando proteger. La próxima vez que sintamos ese impulso de defendernos, de justificar, de contraatacar, ¿qué pasaría si, solo por un momento, en lugar de obedecerlo, simplemente lo observamos como quien observa una nube pasar? ¿Qué silencio, qué espacio se podría abrir en ese instante?